Muy bien, mis hermanos. El pasaje de hoy está basado en el libro de Mateo, capítulo 5. Así que todos les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, los versículos del 38 al 48. Del 38 al 48. Así que vamos a mirar este capítulo o este texto bíblico que nos habla acerca de las leyes en las cuales vivía el pueblo de Dios y de las leyes que también nos toca entender a nosotros y de qué manera la aplicamos en nuestras vidas. Así que voy a mencionar este pasaje, pero antes de leerlo, mis hermanos, quiero decirles que este pasaje está basado sobre las leyes judiciales y muchas veces nos reta la palabra de Dios a que tengamos cuidado de qué ley estamos hablando o de a qué ley se refiere este pasaje bíblico o diversos pasajes bíblicos en la Biblia. Así que quiero decirles en general, cuando la Biblia nos habla de la ley mosaica en el Antiguo Testamento y la palabra ley en el Nuevo Testamento, nos permite conocer las bases de orden social y religioso para el pueblo de Dios. Sin embargo, vuelvo a repetir, es necesario identificar qué tipo de ley se está refiriendo uno u otro texto. Entonces, en algunos textos, por ejemplo, mis hermanos, podría referirse a la ley moral. Estas leyes, por ejemplo, la ley moral se refiere a los 10 mandamientos. En otros textos se podría la Biblia estar refiriendo a la ley ceremonial y en algunos a la ley judicial. Entonces, hagamos una breve descripción de lo que es la ley moral. La ley moral es, en resumen, los 10 mandamientos señalados en Éxodo 20. Y estos mandamientos, mis hermanos, se dieron para el pueblo hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, si alguien quebrantaba uno de esos puntos de los 10 mandamientos, ya era condenado. En el caso, por ejemplo, de los 10 mandamientos, es nuestra responsabilidad obedecerla de manera perfecta. Quiere decir que debemos obedecerla sin fallar ningún punto. La ley ya no tiene el poder de condenación. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Porque si alguno de nosotros fallara en algún punto, la ley ya no tiene el poder de condenación. ¿Y por qué decimos eso? Porque la Biblia dice que si hemos confesado y aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ya no estamos bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque ahora vivimos bajo la gracia en Jesucristo. Así que con respecto a la ley ceremonial, necesitamos entender que si con respecto a la ley moral, que son los 10 mandamientos, necesitamos entender que si no logramos obedecerla de manera perfecta, no quiere decir que ya estamos condenados como sucedía en el Antiguo Testamento. Porque a través de nuestra fe en Cristo Jesús, ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia. Permítame un segundo hacer una corrección aquí tecnológica. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya le di una breve explicación de lo que algunos textos bíblicos se refieren sobre la ley moral. Vamos a mirar ahora lo que respecta a las leyes ceremoniales, porque muchos textos de la Biblia también hablan de las leyes en general, pero cuando comenzamos a
a conocer y a evaluar de qué tipo de leyes están refiriendo algunos textos, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en el libro de Levíticos, como en el libro de Deuteronomio, encontramos las leyes ceremoniales. Incluso en algunos pasajes del Evangelio también encontramos las leyes ceremoniales, en la que los fariseos y Jesús se envolvían en una discusión justamente por algunas leyes ceremoniales. ¿Y qué son las leyes ceremoniales? Estas se refieren a ritos religiosos con propósitos de santidad y consagración espiritual. Por ejemplo, cumplir con el ritual de lavarse las manos antes de comer era un acto de santidad y consagración a Dios. Así estaban consideradas esas leyes ceremoniales. Y el que rompía esa norma era considerado pagano e impuro. Entonces, las leyes ceremoniales, mis hermanos, eran tan estrictas que se calificaba de impuro y pagano a aquel que comía carne de cerdo o carnes cocinadas a medias. Entonces, era una prohibición comer carne de cerdo. Era una prohibición que la carne contenga sangre. Por ejemplo, a algunas personas en la actualidad les gusta comer un bistec, un steak a medium, que no necesariamente está bien cocinado. Pero en el tiempo en que la Biblia nos menciona estas leyes ceremoniales, era una prohibición comer cerdo. Entonces considere esta pregunta en esta mañana: ¿cómo se aplica en nuestros días las leyes ceremoniales que vemos en la Biblia? ¿Cree usted que ya está condenado porque Deuteronomio prohíbe comer chuleta, pernil, chicharrones o un buen bistec a término medio? ¿Es usted impuro o pagano por su preferencia por la carne de cerdo? Mis hermanos, tenemos que hacernos esas preguntas, porque justamente cuando no identificamos de qué ley estamos hablando, podemos entrar en esa confusión y podemos nosotros también pretender vivir como vivían los del judaísmo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Evangelio de Jesucristo es nuestro horizonte. El Evangelio de Jesucristo es nuestro medio para poder caminar como Dios quiere, para poder hacer las cosas como Dios quiere. Entonces el Evangelio de Jesucristo y las enseñanzas apostólicas que nos traen a la verdad y nos confirman que si hemos sido justificados y salvados por Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces ya no estamos bajo el poder de condenación de las leyes ceremoniales. La confusión viene cuando aplicamos incorrectamente esas leyes del Antiguo Testamento, ya sea porque no distinguimos si es ley ceremonial, si es ley judicial, si es ley moral, o ya sea porque queremos imponer esas leyes como si nosotros viviéramos todavía en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, no somos los que hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. No somos miembros del judaísmo. Usted y yo somos discípulos de Jesucristo. Entonces, quería hacer esta aclaración, porque esta aclaración nos va a permitir también ver nuestro pasaje de hoy, que está en Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. Vamos a leer lo que es el pasaje de hoy. Dice de esta manera: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa,
déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueve sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios. Mis hermanos, este verso 38, de la cual estamos empezando esta reflexión de hoy, vemos que Jesús hace un paralelo entre la práctica justificada de la ley judicial. Ahora Cristo se está refiriendo a la ley judicial que ya había sido escrita en Éxodos y en Deuteronomio. Pero no solamente nos quiere mostrar Jesús el problema de esa ley judicial, sino también que nos quiere mostrar la gracia de Dios y las buenas nuevas del Evangelio. La ley judicial a la que Jesús se refiere en Mateo es conocida como la ley del talión. De seguro usted ha escuchado esa palabra, la ley del talión. Y esa ley del talión fue dada a los jueces del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y continuaba también en el Nuevo Testamento como una medida para hacer justicia por los daños a las personas o por los daños a las propiedades de las personas. Muchos ciudadanos hebreos tomaban esta medida y lo aplicaban, esta ley de talión, como actos de venganza contra sus ofensores. Pero la ley judicial de Dios no debía ser usado para venganza o para vengarse sin control contra el agresor. Estas leyes eran medidas para que los jueces del pueblo de Dios juzguen proporcionalmente al daño y evitar cualquier tipo de abuso contra el agresor por parte de la familia de las víctimas. Entonces el propósito de Dios siempre fue salvaguardar el respeto a la vida de todo ser humano. Hasta el día de hoy, el Señor, el propósito por la cual nos ha dado vida y nos ha dado esa libertad de poder vivir en una sociedad ordenada, es para valorar, proteger y cuidar la vida del ser humano. Entonces, para Jehová cada ser humano es creación de Dios y semejanza de Dios. Todo ser humano en este mundo, de cualquier país que sea, de cualquier nacionalidad que sea, está considerado por la palabra como un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Mis hermanos, como digo, para Jehová la vida tiene valor, porque Él es el que la da. Dios es el que da la vida y es por eso que Él le da mucho valor. Sin embargo, cuando vemos estas leyes judiciales en el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo hebreo usaba estas leyes como justificación para la venganza personal. Inclusive lo tomaba de manera literal, ojo por ojo, diente por diente. Algunos no solo aplicaban venganzas personales, sino también mutilaban a sus agresores, haciendo caso a eso literal, ojo por ojo, diente por diente. Ya no parecían
ser ciudadanos del reino de Dios. Ya no parecían ser hijos de Dios o del pueblo de Dios, sino más bien parecían ya a las naciones enemigas como Babilonia. Parecían babilonios que usaban el código Hammurabi que decía: si un hijo golpea a su padre, se le cortarán las manos. Así era la ley en Babilonia. También tenían otra ley que decía: si vaciabas un ojo, también se le vaciará al del agresor. ¿Se dan cuenta? Una ley para vengarse, no una ley para traer a disciplina correcta bajo las normas de un Dios soberano que ama la vida y ama al ser humano, porque han sido creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, mis hermanos, si volvemos a Mateo capítulo 5, versículos 38 hacia adelante, nos podemos preguntar en esta mañana: ¿por qué Jesús hace este paralelismo de lo incorrecto a lo correcto sobre esta ley? Porque en la época de Jesús ciertas medidas y sentencias se llevaban de manera tan literal que muchos hacían justicia dañando el ojo del agresor como venganza del ojo dañado de la víctima. Cuando la ley judicial dice ojo por ojo, diente por diente, no es que exige mutilar el ojo del agresor, no es que exige romperle los dientes al que ha agredido a otra persona. Esa ley ya está clara también en el libro de Éxodos. Entonces, ¿por qué es que transgiversaron esa ley? La tomaron de manera tan literal, cuando en el libro de Éxodos, claramente en el capítulo 21, versículos del 24 al 27, dice lo siguiente. Estamos retrocediendo al Antiguo Testamento para mirar cómo la ley judicial, que es la que nos estamos refiriendo, no estamos hablando de la ley moral ni de las leyes ceremoniales. Estamos hablando de la ley judicial. Y mire lo que dice Éxodos capítulo 21, versículos del 24 al 27. Dice lo siguiente: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Si alguno golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava y se lo saca en compensación por el ojo, los pondrá en libertad. Si alguno le rompe un diente a su esclavo o a su esclava, en compensación por el diente, los pondrá en libertad. Está hablando que hay que dar una compensación. Hay que dar una compensación de manera proporcional al daño. No es que está diciendo que le saque el ojo para poder pagar el ojo dañado de la otra persona. Ni le está diciendo que le rompa los dientes para poder arreglarle los dientes a la otra persona. Mis hermanos, según los versos 26 y 27 de Éxodo 21, no era una exigencia judicial mutilar al violento, sino que era un principio. Era un principio, o sea, de manera proporcional. Decir ojo por ojo no quiere decir sacarle el ojo a la otra persona para pagarle el ojo dañado, diente por diente, mano por mano. No teníamos que cortarnos la mano para pagarle la mano dañada de la otra persona. Es una hipérbole. No es una ley literal. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado cuando interpretamos las leyes que nos mencionan diversos libros de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, porque hay que primero identificar si estamos hablando de la ley moral o estamos hablando de la ley judicial, o la Biblia se refiere a la ley ceremonial. En este caso, el de Jesús está haciendo las correcciones de la mala interpretación sobre la ley judicial de ojo por ojo, diente por diente. Entonces, en este caso, cuando miramos y volvemos ya ahora a los versículos de 38 al 48 de Mateo 5, déjenme buscar nuevamente y volver a Mateo 5.
Entonces, ¿cómo nosotros debemos tratar al agresor? ¿Cómo debe ser? Bueno, Jesús lo dice de esta manera. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. El evangelio, mis hermanos, se planta siempre como una contradicción a las leyes de los fariseos. Las leyes nos exigen a veces tomar las cosas de manera perfecta y de manera literal, pero el evangelio nos exige tomar todo lo opuesto a todo lo que el hombre está dispuesto a hacer. El evangelio nos llama a hacer lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Leamos otra vez el versículo 39. ¿Qué nos dice? Pero yo les digo, dice Jesús, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mis hermanos, el evangelio muchas veces nos llama a hacer lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Dice la palabra, si te hieren en la mejilla, pon la otra. Mis hermanos, esta orden luce igualmente agresiva y peligrosa si lo interpretamos de manera literal. Si no basamos letra por letra en esta ley, ahora ya corregida por Cristo, igualmente luce agresiva y peligrosa. Pero el pedido del evangelio, si alguien se atreve a agredirnos, no es que vamos a ofrecerle voluntariamente la otra mejilla. Es más bien que lo que Cristo se refiere, al igual que en el Antiguo Testamento, es lo que nosotros llamamos como hipérbole, que significa algo de lo que no se está interpretando literalmente. Significa algo diferente. Jesús usa esta hipérbole para referirse a desarrollar, a que nosotros desarrollemos, nosotros los que estamos siendo agredidos, desarrollemos una actitud de paz en medio de un conflicto. El poner la otra mejilla cuando alguien nos está agrediendo quiere decir en el Evangelio de Jesucristo a desarrollar una actitud de paz en medio de un conflicto. No es poner la mejilla al agresor para que nos vuelva a dar otro golpe lo que está promoviendo el Evangelio, sino más bien es lo que promueve el Evangelio de Jesús, la corrección que Jesús está haciendo en esta ley de talión que era practicada de manera literal en el pueblo de Dios. Es la corrección que está haciendo Jesús, es que nosotros tengamos una actitud de paz en medio de un conflicto y que seamos hacedores de paz en medio de esas agresiones. Hacedores de paz en medio de esas agresiones. Hay un pasaje en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 9 que dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mis hermanos, el poner la mejilla quiere decir que Cristo nos está diciendo que seamos hacedores de paz cuando hay agresiones, conflictos y confrontaciones, porque seremos dichosos, seremos bendecidos cada vez que actuamos como hacedores de paz. Los cristianos no debemos buscar venganza por ningún motivo, por ninguna razón, sino más bien los cristianos debemos vencer el mal haciendo el bien. Debemos vencer el mal haciendo el bien. Y quiero leerles lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12.
capítulo 12, versículos del 19 al 21. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias Romanos, capítulo 12, del 19 al 21. Y dice lo siguiente: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Aquí están las enseñanzas apostólicas, de la cual tiene armonía y tiene esa conexión con las enseñanzas de Jesucristo. Aquí en el libro de Mateo capítulo 5, los versículos del 38 al 48 que estamos leyendo, es la corrección que Jesús está haciendo de cómo se deben aplicar esas leyes judiciales en el pueblo de Dios, que también tiene que ver con nosotros en este momento, porque somos el pueblo de Dios. Vamos a mirar el versículo 40. Dice Mateo 5, versículo 40: si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Dice la versión de nueva versión internacional. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Así que una de las razones más comunes por las contiendas y los pleitos que hay entre personas siempre son por cosas materiales, o digamos mayormente son por cosas materiales. Si las personas se enemistan y pelean por los bienes materiales, los hijos de Dios, que somos nosotros, debemos buscar la paz, entregar esa situación, ese conflicto a Dios, porque además, mis hermanos, las cosas materiales son terrenas y pasajeras. Sí, nos ilusionamos cuando tenemos cosas materiales, nos gozamos, yo sé, nos llenamos de alegría, como que en ese momento entendemos que llena nuestra alegría y las cosas materiales nos llenan de alegría y todo eso, ¿verdad? Sí, es cierto, a mí también me pasa, pero ¿sabe qué? Esa alegría que producen las cosas materiales, nos damos cuenta, si somos sinceros y vamos a reconocerlo en esta mañana, que esa alegría se va desvaneciendo, porque las cosas materiales son muchas veces necesarias, pero nos traen una alegría temporal. Ese es el asunto, que nos traen una alegría temporal. Y así que, mis hermanos, eso es lo que nosotros queremos entender en esta mañana, que muchas veces los conflictos y los pleitos y las diferencias que hay entre miembros de familia son por cosas materiales. Y por lo tanto, el Señor nos aconseja en este pasaje: si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. ¿Qué quiere decir con eso el Señor? Quiere decir que nosotros realmente vivamos buscando la paz en todo momento y dejando, como leímos anteriormente, dejándole esas cargas y esos problemas al Señor, que es quien los resuelve mucho mejor que nosotros. Miremos el versículo 41. Dice la palabra: si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Esto también incluye dentro de las leyes judiciales. Dicen los historiadores que las leyes judiciales del Imperio Romano en la época de Jesús obligaba a cualquier transeúnte, a cualquiera que estaba caminando y pasaba un soldado con una carga, entonces el transeúnte o el que estaba caminando estaba obligado por ley a ayudar a un soldado romano con la carga de su equipo, desplazarse hasta 1 milla como límite.
O sea, tenía la obligación de ayudar a ese soldado con su equipo pesado, ayudarle como límite hasta 1 milla. Entonces esa práctica, aún siendo legal, indignaba a los pobladores. Entonces, bajo ese mismo concepto, Jesús nos dice que ayudemos al prójimo, no solo 1 milla, sino más de lo solicitado, en diversas formas. No solamente ayudándoles a cargar una carga pesada, sino también en todos los aspectos necesarios que nosotros podamos estar capacitados de ayudar a las personas más allá de lo que ellos esperan. Esa es la correcta interpretación de esta ley judicial. Y cuando miramos el versículo 42, dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces el Evangelio de Jesucristo nos dice que pensemos siempre en los más necesitados, que pensemos siempre en los que menos ventaja tienen, en los que más problema de repente tienen en esta vida. Pensar en aquellos, en los pobres, en los que realmente necesitan una asistencia, necesitan una ayuda, una mano de quien le extienda una ayuda necesaria. Dice el Salmo capítulo 41, versículos del 1 al 2. Dichoso el que piensa en el débil. El Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y lo hará dichoso en la tierra, y no lo entregará al capricho de sus adversarios. Qué lindo saber que Dios recompensa nuestras buenas acciones. Pero también es lindo que en esta mañana tú y yo reconozcamos que no hacemos como hijos de Dios buenas acciones para que el Señor nos recompense. Eso no sería leal. Es nuestra responsabilidad hacer buenas acciones. Y ya Dios se encargará de recompensarnos de acuerdo a su promesa. Pero que nuestra motivación primera no sea recibir la recompensa de Dios. Que no sea esa mi motivación de ayudar al más necesitado, sino de ayudar al más necesitado por amor a esa persona y por amor a Cristo. Esa es la actitud correcta en esta ley judicial en la que Jesús está corrigiendo lo que de la forma como enseñaban los fariseos, los maestros de la ley, de la forma correcta como debe ser interpretada, aplicada y practicada de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Este salmo que hemos leído dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Dichosos el que piensa en el débil, dice esta palabra. Siempre habrá un necesitado, mis hermanos. Siempre habrá uno más necesitado que tú. No te sientas que eres la persona más triste en este mundo por no poder tener de repente cierta comodidad y ciertas facilidades en tu vida. Siempre habrá una persona más necesitada que tú. Y Jesús nos dice que muchos necesitan y dependen de nuestros actos de bondad y de generosidad. Así que, como buenos hijos de Dios, espero que en esta mañana el Señor esté ablandando corazones y pensamientos. No solamente para nuestra propia vida, sino también para poder exaltar al Señor en todo lo que hacemos. Miremos ahora los versículos del 43 al 47, porque me parece que el Señor nos quiere instruir de manera más amplia en esta mañana y nos quiere animar en esta mañana a seguir adelante, aunque muchas veces lo que Él demanda sobre nosotros son cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Pero con su ayuda, con su guía, con el Espíritu de Dios, podemos nosotros caminar exaltando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 47.
Mire lo que dicen estos versículos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? ¡Wow! ¡Qué reto en esta mañana para nosotros que hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Señor! ¡Qué reto que nuestro Señor y nosotros como discípulos tengamos esta mañana! Una de las cosas importantes que toda persona, una de las cosas importantes para toda persona, es que entienda que debe siempre buscar la iglesia que exalte el nombre de Cristo. Entonces, eso es muy importante cuando usted y yo pensamos en agregarnos a una congregación cristiana, a una iglesia, y debemos preguntarnos siempre, ¿será esta iglesia la iglesia verdadera del Señor? Y yo quiero ayudarles con eso, porque creo que es importante para cada uno de nosotros y para los que están también conectados en esta mañana y que de repente no asisten a ninguna iglesia cristiana o protestante. Es bueno preguntarse, ¿será esta iglesia la verdadera iglesia de Cristo? Pero quiero responderle de esta manera, porque según la confesión belga enseñada en muchas iglesias de Europa en el tiempo de la Reforma, suscribe de esta manera. Y óigalo bien, los signos para conocer la iglesia verdadera son los siguientes. Número 1, la predicación pura del Evangelio. Número 2, la administración de las ordenanzas, bautismo y Santa Cena. Número 3, la fe en Jesucristo y el verdadero amor al prójimo. La fe en Jesucristo y el verdadero amor al prójimo. ¿Se da cuenta? Una iglesia verdadera se basa en estos 3 puntos. Número 1, la predicación constante del Evangelio de Jesucristo. Número 2, la administración de las ordenanzas, tanto del bautismo como de la Santa Cena. Y número 3, la fe en Jesucristo y el verdadero amor a Dios y al prójimo. En eso se basa la verdadera iglesia de Cristo. Por eso animo a la iglesia Nuevo Horizonte a seguir siendo esa verdadera iglesia de Cristo, que pueda cumplir con estos 3 puntos y que pueda instruir y que puedan caminar bajo esos 3 fundamentos. Y también, por supuesto, a la iglesia Comunidad de Fe. Mis hermanos, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35, dice esta palabra preciosa y quiero leerlo. Juan, capítulo 13, versículos 35. Dice lo siguiente. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Se trata más que un signo, es más bien una actitud de vida. No es únicamente un caminar religioso como iglesia, sino más bien una iglesia que refleja el Evangelio de Jesucristo en una actitud de vida, o sea, una norma personal para siempre. La ley antigua, por ejemplo, ahora volviendo ya a nuestro texto de Mateo, la ley antigua decía amar al prójimo y
y aborrecer al enemigo. Vamos a leerlo exactamente como Jesús lo menciona en esta versión de Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 43 a la que nos estamos refiriendo, dice claramente: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros mirar este aspecto de la ley judicial? ¿Cómo es posible que debemos amar al prójimo y odiar al enemigo? O amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Eso no debe ser para nosotros los que descansamos en la fe cristiana. Jesús ordena una acción opuesta a la lógica humana, porque el mundo hace caso fielmente a lo que se dijo antes. Por eso Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Entonces vemos, mis hermanos, que Jesús ordena una acción opuesta a la lógica humana. La lógica humana dice amar al enemigo, a quien maldice, pero la lógica del evangelio o el mandato del evangelio es amar a ese enemigo. Perdón, déjenme corregir aquí. Normalmente el ser humano siempre va a tener un sentimiento de odiar al enemigo, de aborrecer al enemigo, de aborrecer a quien le maldice, de odiar a quien le hace daño, de querer cobrar venganza de quien le hace daño. Pero la lógica del evangelio es amar al enemigo. Así es que Jesús nos manda en esta mañana que haya un sentimiento y una acción de bendición y de bondad para nuestros enemigos. A quien nos maldice, hay que bendecirlo, dice Jesús. Hacer el bien a quienes nos aborrecen y orar por aquellos que nos persiguen. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, que amemos a nuestros enemigos y a quienes nos maldicen, que podamos bendecirlos. Hacer el bien a quienes nos aborrecen y orar por aquellos quienes nos persiguen. Esa es la actitud que ejerció Dios mismo con nosotros. Esa es la misma actitud que ejerció Dios Padre para salvar a los pecadores que Él eligió, que Él llamó, y por su propia voluntad, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, como dice el libro de Efesios. Mis hermanos, esa actitud de bondad de Dios es la que nos ha permitido aceptar su llamado a la nueva vida cristiana. Jesús dice, ¿qué ventaja puede ser amar a quienes nos aman? Ayudar a los amigos. ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Aquellos pecadores despreciados por el pueblo, por cobrar de más los impuestos del pueblo. Eran odiados y despreciados. Entonces, tenemos ese llamado del Señor en las buenas nuevas del Evangelio. Debe inspirar a todo hijo de Dios en sus relaciones personales. Yo no sé cómo están tus relaciones personales. Tú como hijo de Dios y como hija de Dios. No sé cómo están tus relaciones personales. Mis relaciones personales muchas veces están en esa ambivalencia, ¿verdad? Un tiempo están bien, otro tiempo están mal. Y este llamado del Señor también es para mí esta mañana. Que también debo entender que no puedo actuar como actuaban los publicanos. Que no puedo odiar a mi enemigo, que no puedo aborrecer a los que me persiguen, que no puedo maldecir a los que me hacen daño. Sino más bien debo actuar con la lógica que Dios tuvo para conmigo, porque aún siendo su enemigo, dice la palabra, aún siendo enemigo de Dios, Él en su amor vino y nos rescató, ¿verdad? Y nos trajo a la fe, nos dio la fe para aceptar a Cristo Jesús y de esa manera entrar en su reino, tener perdón, salvación y vida eterna. Esa es la acción del amor de Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa misma acción cuando nos habla Jesucristo y nos corrige acerca de esta ley judicial.
El Evangelio de la gracia nos dice que Dios demuestra su gracia común, que se refiere como gracia común, que Él derrama lluvia tanto sobre buenos y malos. Así como Dios no es mezquino al derramar su gracia común a todos, nuestro desafío inmediato es inclinar nuestro afecto a quien no lo merece. Eso es lo que nosotros debemos desarrollar. Inclinar nuestro afecto a quien no lo merece, inclusive a nuestro enemigo. La gracia especial de salvación es solo para los que creen, y la gracia común es para todos. Para no confundir que es la gracia común de Dios. La gracia común es para todos, para pecadores y para cristianos. Sale la lluvia para todos, sale el sol para todos, hay oxígeno para todos. Pero la gracia especial son para aquellos a quienes Él ha llamado y ha predestinado para salvación y vida eterna. Y Él nos da la fe para poder abrir nuestro corazón en esta mañana, si alguno necesita abrir su corazón y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Mis hermanos, vamos a terminar con el versículo 48. Y el versículo 48 es de gran importancia para tener el día de hoy la claridad que viene del Espíritu y la verdad que viene del Evangelio de Jesucristo. Leamos el versículo 48. Por tanto, dice, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mis hermanos, aquí está la esencia del llamado a cumplir con esta ley que el Señor nos ha ilustrado y nos ha corregido para darle una buena aplicación y una buena práctica. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La pregunta en esta mañana antes de irnos es: ¿cómo alcanzamos esa perfección? ¿Cómo alcanzamos la perfección inmediata? Porque parece que ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, parece ser que es un mandato de acción y resultado inmediato. De ahora mismo, en este momento, debemos ser perfectos como Dios es perfecto. Pero mis hermanos, la verdad es que ningún cristiano que ha partido de este mundo ha partido siendo perfecto. Yo me atrevo a decir en esta mañana que ni siquiera los grandes hombres de fe que hemos conocido y que también conocemos desde la Biblia han alcanzado el cielo siendo perfectos. Mis hermanos, es bueno que nosotros aclaremos este asunto el día de hoy, porque el llamado de que seamos perfectos como Dios es perfecto es bíblico, pero nuestra realidad como seres humanos viviendo en un cuerpo de corrupción por el pecado es real. Por lo tanto, eso ha llevado a que muchos tengan una confusión y muchos una frustración porque no pueden alcanzar la perfección, o de repente creen que son perfectos, pero no hay ninguno que es perfecto ni ha llegado al cielo siendo perfecto. El amor de madre, por más bueno que sea, no es puro. ¿Por qué? Porque vive esa madre en un cuerpo corruptible. El amor de padre, el amor de hijo, el amor de pareja, el amor filial, el amor fraternal, ningún amor es perfecto porque nosotros todavía vivimos en un cuerpo de corrupción. Así que, mis hermanos, para responder a esta pregunta es necesario evaluar la naturaleza de algunos instrumentos de Dios. Vamos a usar algunos instrumentos de Dios para entender si realmente alcanzaron la perfección. Como David, por ejemplo. El rey David
ese rey exaltado por el pueblo, la palabra dice acerca de David, era perfecto de caminar, era de perfecto caminar, como el corazón de Dios. También se dice del rey Asa que fue perfecto en todos sus caminos. Igualmente leemos de Noé que dice, fue hombre perfecto ante Dios. Sin embargo, al conocer detalladamente sus vidas, podemos ver claramente ese lado inevitable de su naturaleza pecaminosa, de pasiones carnales y de malicia. La pregunta es, ¿ha leído usted de los pecados de David? La pregunta es, ¿ha leído usted de los pecados de Asa? ¿Ha leído usted de los pecados de Noé? Mis hermanos, mis hermanas, entonces cuando la Biblia imprime la palabra perfecto a hombres que eran imperfectos, notamos que no es un carácter espiritual inmediato, que no es una transformación de carácter espiritual ya completado, sino que ese hijo de Dios o esa hija de Dios sigue en un proceso. No es que ya lo haya alcanzado, como dice Pablo más adelante. El mandato de ser perfecto como Dios es perfecto es un proceso progresivo en la vida de un cristiano. Entonces ningún ser humano ha llegado al cielo siendo perfecto, solo Jesucristo nuestro Señor. Un cristiano verdadero alcanzará el máximo peldaño de perfección cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva. Pablo mismo declara que la perfección no es una meta consumada, no es una meta inmediata, no es una meta completada, sino más bien se vive constantemente en un proceso. ¿Por qué? Porque estamos en la carne corruptible. Mientras vivamos en esta carne corruptible, la perfección no será consumada, no será completada y no será inmediata. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14, dice lo siguiente, Pablo declarando y confesando, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No es que hayamos conseguido ya o que seamos perfectos, dice Pablo. Ser perfecto es el ideal cristiano. Sí, es nuestro ideal alcanzar la perfección, no hay duda de eso. Pero mientras vivamos en esta carne corruptible, mientras vivamos en esta carne, en esta naturaleza pecaminosa, la perfección con la ayuda del Espíritu Santo será algo que se va construyendo mientras continuamos pegados a Cristo. Ese es la perfección bíblica, es caminar y seguir, aunque en este cuerpo corruptible, pero caminar construyéndonos a través de la obra del Espíritu Santo, pegados a Cristo, aprendiendo de nuestro Señor, desarrollando las actitudes que honren y glorifiquen a Dios en todo momento a través del amor al prójimo. Mis hermanos, cuando leemos nosotros el libro de Corintios, Primera de Corintios, les invito a abrir su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a mirar el versículo 51 primero. Primera de Corintios, capítulo 15, es necesario que miremos la palabra de Dios,
Que sea la palabra de Dios misma que responda ante nuestras interrogantes, ante nuestras dudas. Y dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51, dice lo siguiente: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y más adelante en el 50, sigue del 51 al 53. Vamos a volver a leer del 51 al 53. Dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Mis hermanos, aquí claramente estamos mirando cuándo llegará el día de la perfección, de la transformación y de la glorificación. Será cuando Cristo vuelva, cuando suenen las trompetas, que nuestros cuerpos, pues dice primeramente, y los muertos resucitarán. ¿Cómo resucitarán los muertos? Con un cuerpo incorruptible. ¿Qué quiere decir? Un cuerpo perfecto, mente, corazón, motivaciones, intenciones perfectas. Pero ahora vivimos en un cuerpo corruptible, mente, corazón, intenciones imperfectas y muchas veces con tintes de maldad. Entonces, mis hermanos, seamos honestos mediante la palabra. El ser humano, creyente o no, pertenece a la esfera de la corrupción. ¿Qué dice el versículo en el mismo Primera de Corintios capítulo 15 del 56 al 58? Dice: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Qué lindo es recibir la confirmación del Evangelio de Jesucristo, de las enseñanzas apostólicas para traernos a nuestra realidad y no vivir frustrados con esa carga pesada de que no podemos alcanzar la perfección. Por supuesto que no podemos alcanzar la perfección porque vivimos en un cuerpo corruptible, pero gracias a Jesucristo que tendremos cuerpos incorruptibles, donde seremos perfectos, dice la palabra de Dios. El ser humano, creyente o no, pertenece a la esfera de la corrupción. Por lo tanto, no es perfecto según los estándares de Dios. Mientras Cristo no vuelva, la promesa de heredar el estado de incorrupción está en proceso de alcanzar su plenitud. Estamos en el proceso. Estamos en ese camino. Por eso mantengámonos firmes con la ayuda del Espíritu de Dios, progresando siempre en la obra del Señor, haciendo lo que el Señor nos pide en Mateo 5 del 38 al 48. Estamos en ese camino. Seamos conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese es el sentido teológico de lo que nos demanda la palabra de ser perfectos. Teniendo a Cristo como referente, teniendo a Cristo como modelo a alcanzar, como objetivo a seguir. ¿Para qué? Para ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. La perfección es la última meta, pero que será lograda cuando Cristo venga, cuando los muertos resuciten. Mis hermanos, quiero concluir con esta preciosa palabra. Que muchos de estos preceptos que hemos leído, ordenados por Jesús, parecen ser temas de romanticismo espiritual, porque muy pocos, por no decir nadie, está dispuesto a someterse. Qué difícil es amar a nuestro enemigo. Qué difícil es bendecir al que nos maldice. Qué difícil es ayudar a la persona más allá de lo que ellos esperan. ¿Por qué? Justamente por nuestra naturaleza pecaminosa.
Pero pidamos la ayuda del Señor. Pidamos que en el Espíritu de Dios podamos alcanzar esa transformación de nuestras vidas y que cada día actuemos al modelo de Cristo. Ese es nuestro horizonte. No es el rey David. Admiramos al rey David por haber lanzado con una piedra y haber tumbado al filisteo o haber matado al filisteo. Admiramos todas esas proezas humanamente hablando. Pero no perdamos el enfoque. Porque ni David, ni Abraham, ni Noé, ni ninguno de los padres, ni ninguno de los patriarcas del Antiguo Testamento, ni ningún hombre o mujer que nosotros habramos pensado de que ha sido lo más bueno del mundo, puede salir de esa realidad de que vive en un cuerpo corruptible porque el pecado lo alcanzó. Desde que Adán y Eva pecaron, toda la humanidad, los que nacieron, los que nacen y los que nacerán antes que Cristo venga, nacerán con el pecado y con un cuerpo corruptible, con esa tendencia al pecado y a la maldad. Así que hoy es el tiempo en que entendamos la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Ese horizonte cristocéntrico en la cual nosotros seguimos avanzando. Porque en el Espíritu de Dios es que nosotros al orar nos podemos llenar más y más de esos frutos del Espíritu, para que en nuestras almas, en nuestros corazones, aumente el amor de Cristo y el amor a los que nos hacen el mal. Mis hermanos, que hagamos el bien es nuestra oración. Primero, porque hay muchos que necesitan que les hagamos el bien. Y segundo, porque glorificamos a nuestro Señor. Hagamos el bien aún a nuestros enemigos, así como Dios nos amó cuando nosotros todavía éramos sus enemigos. Dice Charles Spurgeon. Me gusta traer muchas frases de las que dijo Charles Spurgeon como predicador. Él dijo lo siguiente: devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios.